Muy buena tarde para todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde desde la página oficial en Facebook, Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, quien trae hoy a ustedes este ejercicio académico que se titula Congreso y Pandemia, el rol de la rama legislativa en tiempos de coronavirus. Nos acompañan grandes invitados en la tarde de hoy. Antes de dar inicio, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter y YouTube, y nos encuentran como @wisderecho, con las mejores noticias del mundo jurídico. También les recordamos que están abiertas las inscripciones a la maestría en Derechos Humanos. Para inscripciones y mayor información pueden dirigirse al correo y líneas de contacto que aparecen en pantalla. Es un espacio de formación de alto nivel académico orientado a propiciar una reflexión crítica en torno a la problemática de la violación de derechos humanos, analizando el marco normativo nacional e internacional para la defensa e intervención activa en procesos de aplicación y de negociación en este campo, desde una perspectiva histórica, filosófica y jurídica para promover, investigar, implementar políticas públicas e interactuar en procesos de negociación en defensa de los derechos humanos. Los invitamos a inscribirse en esta maestría. Los invitamos también a compartir y que hagan sus comentarios y preguntas en este espacio. Al final habrán respuestas para ellas. Que disfruten de la transmisión. Cedo la palabra al director Javier Alejandro Acevedo Guerrero, director de escuela. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas los que se conectan en este importante espacio de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, espacios que buscan establecer un diálogo y una pedagogía sobre los temas de actualidad y especialmente aquellos que le hacen referencia al fenómeno jurídico. Hoy tenemos un tema muy interesante que es el papel que ha venido jugando el Congreso en esta excepcionalidad o en estos estados de emergencia, como algunos lo llaman o como los conocemos. Y para eso, para discutir, para hablar sobre este tema tan importante y tan trascendental, como quiera que el Congreso de la República y además del Congreso, la Corte Constitucional juegan un papel importante de una parte en el control legislativo y de otra parte también en el control judicial. Tenemos unos invitados, como bien lo dijo Farley Lisset, de lujo. Tenemos, y a quien le debemos reconocer la idea de este importante evento, a nuestro egresado abogado Erinson Fabián Castro. Él es egresado de la Escuela de Derecho y Ciencia Política y en este momento está trabajando en el Congreso de la República. A él, un cordial saludo y nuevamente mis respetos por a bien tener la idea de traer a este espacio esta importante discusión. Nos acompaña también y quiero saludarlos y agradecer a nuestros profesores, al profesor Diego Hernando Hernández Velázquez, profesor de la escuela, profesor de planta de la Escuela de Derecho y que nos está apoyando y acompañando en todas las áreas del derecho administrativo y del derecho público. También al doctor Daniel Fabián Torres Bayona, egresado también de la Escuela de Derecho y que en este momento nos está acompañando en las áreas de derecho constitucional y de historia constitucional. Y como moderador de este importante evento, al profesor José Orlando Ramírez. Profesor José Orlando Ramírez es nuestro profesor del área de consultorio jurídico, quien maneja las acciones públicas o el litigio de interés público, el litigio de alto impacto, como lo queramos llamar, y además es nuestro profesor de ética profesional en la Escuela de Derecho. Tenemos en realidad unos profesores de alto nivel y de alto quilates para poder dar esta discusión tan importante. Y para mí, como director de la Escuela de Derecho, me honra muchísimo saludarlos y facilitar este espacio precisamente para enriquecer el debate público y sobre todo para hacer lo que hemos venido haciendo y diciendo desde hace ya varios meses, pedagogía en materia de derechos.
bienvenidos a todos, muy amables por aceptar la invitación y por estar aquí en este espacio de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenidos. Muchas gracias. 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 Bueno, con esa presentación de nuestro director, profesor José Alejandro, muchas gracias. Muy amables por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es José Orlando Ramírez, oficiaré como moderador en esta charla tan importante, tan necesaria sobre todo, y tan conveniente en estos momentos que vivimos. Permítanme presentarlos. Inicio con Edison Fabián Castro, egresado, por supuesto, un compañero de la universidad, hijo de la Universidad Industrial de Santander. Públicamente quiero agradecerle a Edison porque en un momento fuimos y visitamos la Corte Constitucional y nos dio un paseo por el Congreso y fue muy estimulante para los alumnos, fue muy interesante y es un placer para mí que poder compartir este espacio con alguien quien está dentro de ese escenario, conociendo, aprendiendo y aportando las dinámicas. De otra parte tenemos al profesor Daniel Fabián Torres, abogado, máster en Derecho Público, docente de la Universidad Industrial de Santander. Es un placer, igualmente, profesor, compartir con usted este escenario, poder transmitir las dudas que se aparecen aquí en el chat para todos, las que van saliendo. Eventualmente yo interrumpo, pero pues me tendrán paciencia, porque son preguntas que salen y de pronto son como coherentes. Y el profesor Diego Hernando, por supuesto, gran amigo, conocido aquí de la universidad, a quien he conocido en mucho tiempo, desde sus trabajos en las maestrías y eso. Es un placer igualmente con usted, profesor Diego, compartir con todos este escenario del Congreso y la pandemia. Que yo poniéndome a pensar en las madrugadas, decía yo, conversatorios sobre Congreso y pandemia, no sé a quién le tiene uno más miedo, si al Congreso o la pandemia, pero igual hay que tratarlos con cuidado para no contagiarnos y pues ahí tenemos la vacuna, que es la de Diego, que estando allá no se ha contagiado y eso quiere decir que se puede vivir en medio de una pandemia sin que nos contagiemos. Pues a todos los que nos escuchan, muy buenas tardes, bienvenidos. Esperamos que este conversatorio sea de la mejor manera, del mejor agrado y que todos, estoy seguro que todos quienes están participando van a aportar sus mejores conocimientos y veo en este grupo algo que quisiera que en todas partes de la sociedad existiera, y es que veo aquí personas que no solamente van a ser descriptivas, como uno lo encuentra en todos los escenarios de opinión o de diarios, que se dedican a transcribir y a describir una realidad, pero no a hacer un análisis profundo sobre lo que pasa. Entonces, pues en el sentido vamos a empezar empezaré a darle la palabra a cada uno de ustedes para que vayamos haciendo una abrebocas de lo que pensamos que sea este conversatorio, a ver si realmente muchos escenarios se conjugan, hasta qué punto podemos hablar del Congreso en las condiciones en que estamos, este Congreso es legítimo, es ilegítimo, si no hacían nada en presencialidad, en virtualidad irán las personas que nos sigan ahora, ¿qué menos van a hacer? Pero creo que ese es el escenario hasta donde se encardina, se mezcla con una atención directa y dirigente de lo que es la democracia. Bueno, Edison, le dejo la palabra, luego pues seguiré con el profesor Daniel y luego con Diego. Me disculpa que el orden, pero el orden no tiene nada que ver con ninguna circunstancia, sino más que eventual. Bueno, Edison, nos escuchamos a ver sobre una primera aproximación de lo que podemos entender o la idea de lo que es el Congreso, la pandemia en estos elementos. Hola, muy buenas tardes a ustedes, un gusto verlos, a la comunidad que nos está viendo por las redes de la escuela. Habíamos acordado que primero interviniera el profesor Daniel. Yo no tengo ningún problema que él intervenga en primero. Pero por supuesto, eso se trata, profesor Daniel, con el mejor de los gustos. Perfecto, muchas gracias primero que todo a la Escuela de Derecho que nos abre estos espacios, a toda la comunidad académica, no solo de la escuela, sino en general. Muchas gracias al director Javier Alejandro Acevedo por siempre estar abierto a nuevas iniciativas. Y gracias también a Edison, quien tuvo la idea de hace varias semanas pues, de discutir este tema, ¿no? Sobre cuál es el rol del Congreso en general y especialmente en estos momentos tan críticos de nuestra realidad, ¿no? Y pues un saludo también muy especial al profesor
José Orlando Ramírez, nuestro moderador, y al profesor Diego Hernández, también compañero de hace mucho tiempo. Sobre el Congreso, pues yo quisiera hacer brevemente pues una pequeña introducción sobre 3 ejes que considero que son pertinentes hablar en estos momentos. Primero, el primer eje sería el rol institucional que cumple el Congreso, que a veces se nos olvida. Incluso dentro de la misma comunidad jurídica se olvida cuál es el verdadero papel que tiene el Congreso en Colombia. Segundo, pues desde mi punto de vista, son los aciertos y desaciertos que ha realizado el Congreso en estos momentos de pandemia. Y tercero, pues unas propuestas de reforma que yo pienso que se pueden hacer, ¿no? Esos serían como 3 ejes que yo quiero tocar aquí para iniciar, digamos, una discusión y complementar con lo que ustedes nos tienen propuesto para el día de hoy. Pues frente al rol institucional del Congreso, que voy a hablar de manera muy sencilla, muy clara, pues yo quiero hacer referencia a un filósofo del derecho y teórico del derecho constitucional aclaro, ya no comparto muchas cosas, pero que tiene un tema muy importante y es Jeremy Waldron, ¿no? Y él habla que el principal derecho que hay en una democracia que se precie de tal es el derecho de participación, ¿no? Muy interesante porque en su libro Derecho y Desacuerdos, pues él plantea que en una sociedad, para que sea democrática, lo primero que deben tener las personas son la posibilidad de participar, ¿no? Entonces, bajo eso, yo creo que ese punto de Waldron lo comparto. Él habla después de otras cosas, pero que no comparto, que él no está a favor del control de constitucionalidad que yo defiendo, pero sí creo que acierta cuando en una democracia el primer derecho que tienen los ciudadanos es la participación. Y entonces, en ese sentido, yo cojo esas palabras para decir que sin duda alguna, en una democracia, en las democracias modernas, y es el caso de la colombiana, pues el principal órgano político de nuestro sistema es el Congreso de la República o el Parlamento o el órgano legislativo, como lo queramos llamar, eso no importa, pero sí porque es el lugar en donde están presentes los principales partidos y movimientos políticos, por lo menos los que alcanzaron un número mínimo de votos. Obviamente no está representada toda la sociedad y todos los sectores de la sociedad, eso hay que decirlo, por diversas razones, pero sí está presente un gran número de partidos y movimientos que representan diversos sectores, pero a veces el mismo Congreso y la misma ciudadanía y la misma institucionalidad no es consciente de que el principal órgano político de nuestra democracia es el Congreso. ¿Y por qué? Porque allí, pues vuelvo y digo, están presentes diversos actores políticos. Además, yo considero que es el principal foro de discusión de la democracia deliberativa, ¿no? Es decir, precisamente que haya en un escenario de tipo nacional, un cuerpo colegiado, donde los diversos actores políticos, los diversos sectores ideológicos y programáticos puedan expresar sus posturas, discutir, pues eso es un escenario muy importante, ¿no? No es el único, ¿no? Obviamente. La democracia solo está presente en las elecciones, pero gozan de un escenario privilegiado como es la Cámara de Representantes y el Senado, es decir, nuestro Congreso, para hacer un foro de discusión de la democracia deliberativa, ¿sí? Es decir, donde se puedan discutir las principales tendencias, las principales propuestas que una sociedad necesita, en este caso la sociedad colombiana. También, pues, desde un punto de vista más clásico, el Congreso es el representante de la soberanía popular. Nosotros tenemos un sistema, teóricamente, donde el poder político le pertenece al pueblo, a la ciudadanía, y él lo entrega temporalmente para que lo representen en el Parlamento unas personas, y
A pesar de ello, de estas cuestiones, yo considero que pues el Congreso colombiano no ha estado a la altura de estos roles institucionales que yo creo que tiene nuestro Congreso, como cualquier Congreso que se preside de estar en una democrática, ¿no? Que sea el principal órgano político, que sea un foro de discusión de la democracia y que represente adecuadamente la soberanía popular. Pero además quiero recordar algo que también se nos olvida. ¿Cuáles son las funciones del Congreso, del Parlamento en Colombia? Es decir, mucho se habla de las minucias y de lo del día a día de la política, pero a veces no se habla de las grandes funciones del Congreso. Y nuestro Congreso tiene tres grandes funciones y la primera para mí es trascendental, que es reformar la Constitución. Nuestra Constitución permite que se reforme por tres vías, solo una de ellas es por el Congreso. Pero efectivamente en estos 28 años 29 años ya de vigencia de la Constitución del 91, pues han habido casi 55 reformas vía Congreso, ¿no? Solo haciendo un paralelo con la anterior Constitución que rigió 105 años, tuvo 67 reformas, 66 de las cuales por el Congreso. Y en mucho menos tiempo, en una tercera parte, ya ha hecho alrededor de 55 reformas constitucionales. Entonces, si eso no es un poder y una función importante, pues ¿cuál, no? Reformar la Constitución, que es la principal norma jurídica de nuestro Estado. Y además, pues hace la ley, eso lo sabemos todos, pero además también, y aquí es donde quiero hacer más énfasis el día de hoy, hace el control político del gobierno. Y a veces se olvida. Nuestro Congreso tiene como función, como una de esas tres grandes funciones, hacerle el control político al gobierno, a la administración, a la ejecución de los negocios y de los asuntos diarios por la administración pública, independientemente quién sea el gobierno e independientemente quién sea la mayoría que exista en ese parlamento. Digamos que no importa que el Ejecutivo, el gobierno, tenga unas mayorías parlamentarias. Eso no significa que el control político no se deba hacer, con mayor razón, porque tiene esas mayorías. Y el control político, pues, primeramente de la oposición, los partidos que se hayan declarado en oposición al gobierno en un primer momento, ¿cierto? Entonces aquí hablo un poco del estatuto de la oposición, que después de 27 años de inactividad y de omisión legislativa, por fin se dio un estatuto de la oposición a través de una ley estatutaria en el 2018, y ese estatuto de la oposición contempla que los partidos con representación en el Parlamento, en el Congreso, pueden declararse de gobierno, pueden declararse de independientes o de oposición, ¿no? Y en el transcurso de los 4 años solo pueden cambiar una vez de posición. En estos momentos estamos con un Congreso donde la mayoría de partidos están en el gobierno o son independientes, los partidos de oposición son minoritarios, pero el control político no solo lo debe hacer la misma oposición, sino también los partidos independientes y por qué no del gobierno, porque ser partido del gobierno independiente no significa estar arrodillado ante el poder, y los partidos políticos y el Congreso no puede ser un apéndice del Ejecutivo, tiene que ser un órgano que sea capaz de controlar a un Ejecutivo, y más en un país como Colombia donde hay un hiperpresidencialismo. El presidente es el jefe del Estado, el jefe del gobierno, y tiene poderes en muchos campos. Y lo otro también es que se le debe dar garantías a la oposición, no solo en las normas, que ya hay un avance con la Constitución del 91 en su artículo 112, y hay un avance con esta ley estatutaria que consagra el estatuto de la oposición, pero en la realidad, todavía desafortunadamente, vemos que en Colombia hay una especie de criminalización de la oposición. Se criminaliza a quien piensa diferente a las mayorías, al gobierno, y siempre se trata de legitimar la labor que en todo caso es muy importante en una democracia, que es la oposición
especialmente pues de los partidos que así se han declarado. Bueno, para no extenderme mucho, pues hablar brevemente del segundo eje que comenté al inicio de este conversatorio, sobre cuáles son los aciertos y desaciertos que ha realizado, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que ha cometido el Congreso en esta pandemia. Yo creo que bueno, aciertos, pues pocos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, el Congreso ha estado muy ausente, y el primer gran desacierto fue no haber instalado el segundo periodo de sesiones el 16 de marzo. Recordemos todo que el 15 de marzo pues empezó ya todo este tema de la pandemia, que fue un domingo, y el lunes siguiente tenía que iniciar sesiones el Congreso y no lo hizo. Y yo creo que ahí faltó a la democracia y faltó a la representación que ejerce este órgano político. Le faltó a la ciudadanía, le faltó a sus electores y a sus representados, porque la democracia quedó cesante. Si un Congreso no está funcionando, debiendo estar funcionando, pues la democracia está cesante, porque entonces significa que el poder ejecutivo acumula todo el poder. Y el 16 de marzo no se instalaron las sesiones del Congreso cuando había unos niveles muy bajos de contagio del coronavirus, cuando todavía no se había declarado ni la emergencia sanitaria, ni la emergencia económica, ni había restricciones de movilidad. El Congreso, en cabeza de su presidente, ambas cámaras tomaron esta fatídica decisión desde mi perspectiva, ¿no? El sesionar completamente de forma virtual, online, remota, con uso de las TIC, como se quiera llamar, yo creo que también es un error, porque pues sesionar completamente virtual, primero no estaba regulado, pero uno entiende las circunstancias, pero se hubieran podido expedir resoluciones por la mesa directiva para sesionar con presencialidad, por ejemplo, con los partidos políticos y la mesa directiva. ¿Para qué existen voceros de los partidos políticos en Cámara y Senado? Si no es precisamente para llevar, como su nombre le indica, la representación de su partido. Entonces, presencialmente, que no pudieran estar todos, pero simbólicamente representados por su vocero. Es decir, aquí faltó ingenio. Y eso se hizo, dicen algunos, y yo comparto, para evitar, digamos, hacer control y para callar un poco a la oposición, y eso no puede ser en una democracia. Entonces yo creo que ahí también falló en no haberse permitido que los voceros y la mesa directiva de las cámaras y las comisiones sesionaran virtualmente, sin asistencia de público y otras medidas que se hubieran podido tomar, ¿no? Otra cosa gravísima que yo creo que pasó con esos desaciertos que estoy hablando tiene que ver con lo que pasó el 20 de julio, que se instalaron formalmente las sesiones ordinarias del Congreso de la República. ¿Y por qué considero que hay un error allí? El 20 de julio pasó una cosa realmente, desde mi punto de vista, antidemocrático, y que el Congreso de la República no actuó con la debida forma que debió hacerlo y estuvo a la altura de las circunstancias, y es que el presidente tenía que rendir su informe e instalar formalmente las sesiones del Congreso, y lo hizo a través en la comodidad de su despacho, sin ir presencialmente al Congreso. Recordemos que estamos en un sistema presidencialista. El jefe de Estado y jefe de gobierno, que es el presidente de la República, solo va una vez al año al Congreso, el 7 de agosto que se posesiona y los 20 de julio siguientes a instalar formalmente. Eso es todo. No estamos en una democracia parlamentaria como las europeas, donde se dan el lujo de llevar al jefe del gobierno todas las semanas al Parlamento y confrontarlo. Y eso ni siquiera se pudo hacer ni se le exigió al jefe del Estado, quien no fue presencialmente y quien además casi tampoco querían permitir que la oposición diera su discurso de allá de forma presencial. Afortunadamente, pues eso se logró, ¿no? Eso se logró, se dio ese discurso de forma o la réplica
el derecho consagrado a la oposición por parte de la senadora Aida Bella, pero quedó en un segundo plano, ¿no? Entonces yo creo que ha habido desde ese punto de vista, pero además puedo mencionar otras, es decir, otros errores que cometió el Congreso tienen que ver con las discusiones que se están planteando, es decir, en una pandemia discutiendo una medida totalmente inconstitucional y regresiva como la prisión perpetua, ¿dónde están las discusiones? Por ejemplo, ¿dónde están las discusiones frente a la renta mínima? ¿No? A un ingreso mínimo vital, renta mínima, como se quiera llamar, para las personas más pobres de esta sociedad que se han visto perjudicadas por tantas restricciones y que se exige que permanezcan en casa, pero no hay un ingreso mínimo, no está regulado. ¿Por qué no se discuten esos temas y se aprueban? ¿Dónde están las discusiones frente a la implementación del acuerdo de paz? ¿Dónde están las discusiones frente a todas estas masacres y barbaridades que se están cometiendo? Es decir, el Congreso está ausente y mientras tanto discutiendo cosas como la prisión perpetua, que no es desde mi punto de vista, una necesidad en estos momentos históricos. Y bueno, otras críticas que seguramente mis compañeros de conversatorio harán, y para no acaparar, pues yo tengo algunas... Doctor Daniel, una preguntita que me llega aquí, aprovecha antes que se vaya y darle paso a Edison. Es lo siguiente, estamos hablando ahí de democracia, pero de pronto cómo funciona la democracia, y la otra es la virtualidad. O sea, ¿el problema es la virtualidad o el Congreso que tenemos? Porque hacer las cosas mal en presencialidad y hacerlas mal en virtualidad, pues quiere decir que realmente no es la virtualidad en sí, sino es una enfermedad de la democracia. La pregunta que me lanzan acá, ¿no será que dentro de la nueva realidad, esa virtualidad es una igual realidad? Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, bueno, la democracia implica necesariamente que haya participación política. Nosotros pasamos de una democracia meramente representativa a una democracia más participativa, porque no solo votamos y elegimos, sino que hay también unos medios de participación. Pero dentro de esa participación está exigirle a nuestros representantes que hagan bien su labor. Si el Congreso no funciona deficientemente, pues es una democracia deficiente. Hay unos politólogos que hablan de las democracias deficitarias. Yo pienso que Colombia es una democracia deficitaria, es una democracia en construcción que le falta mucho, y máxime en estas circunstancias. Y la pregunta que hace y la acotación que hace también el profesor José Orlando, pues tiene toda la razón. Es decir, ¿qué está mal? ¿La virtualidad en sí o el Congreso en sí? Pues lo que está mal en sí es el Congreso, ¿no? Ese es este Congreso totalmente ajeno a la realidad del país, preocupado por los puestos, por las componendas, por nombrar a un procurador o procuradora rápido, ¿cierto? Y de afanes. Entonces la virtualidad lo que vino fue, como vino esta pandemia, lo que vino fue a revelar las deficiencias de nuestras democracias, ¿no? En América Latina especialmente y en Colombia, de la pobreza tan tremenda que tenemos, de la desigualdad, y de que el 70% de la población vive del diario, del día a día, que no tiene un ahorro para soportar un día aislado, tiene que trabajar de lunes a lunes. Entonces yo creo que el gran problema es el Congreso, pero claro, en esta nueva realidad o nueva normalidad, como se llame, que no sabemos cuánto va a durar o si va a ser permanente, por supuesto que la virtualidad puede ser una herramienta, una ayuda, pero hay que regularlo, hay que permitir también, y esas, yo no hablé de las propuestas porque ya me extendería mucho y para dejarle paso a mis compañeros, pero una de las propuestas y que alcancé a hablar era reforzar el papel de los voceros o de los líderes de las bancadas parlamentarias. Es decir, si hay problemas para que asistan todos los miembros del Parlamento, del Congreso, ¿por qué no pueden ir los votos? Y que el voto sea de manera telemática o informática o virtual. Es decir, hay cosas que se pueden mejorar desde esa perspectiva, pero hay que hacer unas reformas estructurales. Tenemos un Congreso grande, parece un elefante, pesado, ineficiente, ¿no? Sin competencias,
y creo que yo también que para eso falta más control todavía ciudadano, más control ciudadano para eso. Entonces, para darle paso a mis compañeros, yo voy simplemente, si más adelante hay el espacio, pues hablaré un poco de esas propuestas que yo tengo, que sería el tercer eje que hablé, pero quise dar como un panorama muy general que mis compañeros, colegas, profundizarán y complementarán. Muchas gracias. Bueno, profesor Daniel, muy amable. Bueno, doctor Edison, usted básicamente está en el sitio de la democracia y pues nos puede compartir y traspolar o complementar lo que nos acaba de decir el doctor Fabián en ese problema de la democracia, la pandemia. De pronto no es la pandemia, es la democracia. De pronto la pandemia afectó todo, desnudó todo lo que nos falta. Es decir, hay una serie de dificultades, pero desde su perspectiva, desde su área del conocimiento, ¿cómo percibe esta situación de Congreso y pandemia, que es el tema que nos ocupa? Tiene usted la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, profesor. Pues, antes de empezar, tengo que hacer la aclaración que mis opiniones son netamente personales, no comprometen a mi empleador, la institución en la cual trabajo. Lo hago como estudiante de una maestría en Derecho Constitucional, como apasionado por estos temas, y haciendo esa claridad, pues haré mi intervención. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y cuando se expidió la Ley Quinta de 1992, no estábamos preparados. De hecho, para esa época, no se contaba con internet, o el internet que tenías, si acaso por acá en Bogotá, y era muy pobre, por así decirlo. Entonces, en ese momento no se contempló nada que tenga que ver con virtualidad. Eso para empezar. Varias cosas que habló el profesor Daniel, que yo estoy de acuerdo, en otras no tanto, pero bueno, hacia allá lo explicaré. Bueno, es cierto que el Congreso, la Cámara de Representantes, debía retomar el segundo periodo de sesiones de la legislatura 2019-2020 el 16 de marzo, y por razones excusados en la pandemia, no fue posible que empezara el segundo periodo de esta legislatura. Sin embargo, un grupo amplio de académicos constitucionalistas, en su gran mayoría, y algunos congresistas, tengo que aclarar que la gran mayoría de oposición, empezaron a gestionar por redes sociales, por diferentes medios, la necesidad de que se reuniera el Congreso, que lo inconstitucional en estos casos es que el Congreso no se reuniera, teniendo en cuenta que en este estado de excepción es el Poder Ejecutivo en cabeza del Presidente de la República y sus ministros los encargados de expedir estos decretos. Entonces, eso por un lado, se empezó pues a nivel nacional un movimiento, por así decirlo, pidiendo que el Congreso se reuniera. Después de unas reuniones, de hecho, en la Cámara de Representantes alcanzaron a tener reuniones con parlamentarios de Chile para preguntarles cómo funcionaba el sistema allá. Pues veíamos que en otros países ya estaban sesionando, en España, Estados Unidos. Entonces, lo que yo pude ver es que, no sé si fue por miedo de la mesa directiva, pero no se atrevían a dar este paso de legislar, así fuera por razones de la pandemia, virtualmente, pero finalmente, vía una resolución, se atreven a sesionar. Pero hay que aclarar que el presidente de la República expidió el decreto 419, que en su artículo 12 permitía las reuniones no presenciales de cuerpos colegiados elegidos popularmente. Entonces, pues, ese fue uno de los argumentos que utilizaron para sesionar. Posteriormente, hasta si no estoy mal, el 14 de abril, la Cámara de Representantes logra sesionar. Pues uno escuchaba por parte de los congresistas de comentarios de todo tipo. De hecho, pues alcancé a escuchar por parte de un congresista de gobierno decir que en esta situación había que dejarse las manos del presidente y prácticamente que el Congreso debía cerrar. Se escucharon de todo tipo de argumentos en la Cámara de Representantes. En un primer momento, todo fue virtual. Se hacía
reuniones no presenciales se llamaban, no se debatían proyectos de ley ni actos legislativos, y empezaron así, empezó primero pues, en la plenaria, después en las diferentes comisiones, y llegó el punto que empezaron a discutir proyectos de ley, actos legislativos, pero se vio que hicieron control político en las distintas comisiones. Eso fue pues uno de los mayores trabajos que tuvo el Congreso. Pues el profesor Daniel hablaba de las funciones que tiene el Congreso, pues la más conocida es la función de crear las leyes, pero hay otras funciones que no son tan conocidas, y pues está también la función judicial, la función electoral. Acaban de elegir el defensor del pueblo. Para la elección del defensor del pueblo se cuadró que fuera presencialmente. Yo creo que en la Cámara de Representantes, que es la entidad donde yo trabajo, se demoraron mucho dando esta discusión de si sesionaban virtualmente, si sesionaban de manera mixta, y pues pienso yo que en este momento ya se ha superado esa discusión, y esa claridad también la dio la Corte Constitucional al analizar el decreto 419, la sentencia C242 de 2020, que declara inexequible el artículo 12 de este decreto. La decisión fue una decisión difícil, quedaron 5-4 sobre este artículo, y pues leyendo los considerandos de la Corte Constitucional, si bien pues decirlo, dice que no hay mayor problema en que el presidente, prima facie no hay problema en que el presidente habilite al Congreso a reunirse virtualmente. El quid del asunto es que no tenía que hacer esta intervención, porque hoy puede ser que el presidente faculte al Congreso de sesionar virtualmente, pero en otra emergencia va a decir no se reúnan o reúnense de cierta forma. Entonces, para la Corte Constitucional, esta decisión es un claro desequilibrio a la atribución de poderes que tenemos, tal y como está consagrado en nuestra Constitución Política. Es una atribución de poderes no estática en su sentido clásico, sino que es más bien de carácter armónico. Todas las ramas deben trabajar entre sí. Entonces, al final, la Corte hace una serie de consideraciones, entre las cuales dice que la presencialidad debe ser la regla general. En casos que no se puedan reunir, sí se debe acudir a la virtualidad. Hace unas salvedades diciendo que en el caso del trámite de leyes estatutarias, en la función constituyente del Congreso de la República, en la función electoral, en lo posible trate de hacerse presencialmente, respetando todos los protocolos de bioseguridad. También exhorta al Congreso, ya se han venido adelantando una serie de proyectos de ley para reformar la ley quinta, que es el reglamento que tiene el Congreso, tanto Cámara como Senado. Está pendiente ese proyecto, ya está para cuarto debate, y es para permitir las sesiones virtuales. Y por último, la Corte Constitucional lo que dice es que todo lo que se sesionó virtualmente, antes de salir el fallo, queda amparado con la presunción de legalidad y constitucionalidad. Entonces, en este momento lo que les puedo decir desde mi trabajo es que hay voceros de diferentes partidos. Entre los diferentes partidos han decidido que algunos asistan presencialmente, otros virtualmente. En temas de debates de control político, asisten presencialmente tanto los citantes como los citados. La función electoral, se eligió al defensor del pueblo, se hizo de forma presencial. Por parte del Senado, ayer tuvimos una audiencia donde se escucharon a los candidatos a la Corte Constitucional, Procuraduría, y la elección, por lo que hemos sabido, se va a llevar de forma presencial. Entonces, pues eso sería como un primer balance, un primer panorama de lo que he podido ver, y pues quedo pendiente de las demás preguntas y los cuestionamientos. Doctor Edison, muy amable. Aquí hay una pregunta. Entendiendo por Congreso lo que lo entendemos sumatoria de Cámara más Senado, ¿cuál de los dos le ha cumplido mejor al país en este tema de la virtualidad? ¿Quién ha sido como más juicioso? Pues, no porque yo trabajo en la Cámara de Representantes, pero sí siento que a la Cámara de Representantes tener necesidades regionales, tener, no sé, desde San Andrés hasta el Amazonas, yo he visto que en la Cámara de Representantes, no sé, ha sido como más juicioso, si se puede llamar así, a la hora de llevar los debates de control político, de exponer las necesidades de la región. Lo que también ha demostrado pues esta pandemia es, no sé, las
las dificultades que se tienen en las regiones. Los representantes a la Cámara de las regiones apartadas, hablo de Guaviare, del Bichada, del Casanare, con sus problemas de conexión, cuando iban a intervenir se les caía el internet, pero yo creo que eso sirvió para evidenciar las grandes dificultades que se tienen. Pero desde mi punto de vista, en la Cámara de Representantes se hizo un mejor trabajo en medio de la pandemia. De hecho, pues el Senado se demoró más para entrar a sesionar, estaban más reticentes con este tema, se enfrascaron en las discusiones de si virtualidad, si presencialidad, y pues la Cámara de Representantes entró a legislar más rápido. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, antes de darle la palabra al profesor Diego, le quiero iniciar con un interrogante que hay aquí. ¿Usted tiene conocimiento o hay algún precedente de este tema de virtualidad de los órganos de elección popular, de legislar, de debatir en esta forma? ¿Hay alguno por allá que se conozca o que se parezca en ese sentido? Con el muy buenas tardes, profesor, y lo dejo con el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo procedo a plantear unas ideas introductorias y finalmente responderé la pregunta que me acaba de plantear. Gracias a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y a la escuela por permitir este espacio. También un saludo muy especial a todos los participantes en este conversatorio. Yo quisiera empezar diciendo que son famosas las discusiones en torno a si los ángeles tienen sexo o no. De ese modo, de ese talante, de esa naturaleza, me parece a mí la discusión de si el órgano de representación del pueblo puede deliberar virtualmente. Esa discusión realmente me pareció una discusión, como se llama en la academia, bizantina, muy parecida a esa discusión de si los ángeles tenían pene o no tenían pene. Porque me parece a mí, y ese es el primer punto que quiero plantear, que el Congreso, digamos, se durmió en la tranquilidad de transferirle una responsabilidad en torno a esta decisión al presidente de la República. Entonces, a mí me parece que es descabellado que los representantes del pueblo, con todo el poder que tienen y con tantas habilidades que tienen para otras cosas, pues no hayan tomado la decisión de entender que ellos tienen un mandato popular derivado de las elecciones. Y eso pues implica que una cosa es el trámite legislativo o el trámite de un acto legislativo, una cosa es el ejercicio de la función electoral, una cosa es el ejercicio de la función jurisdiccional, una cosa es el ejercicio de la función de protocolo y otra cosa es el ejercicio de la función administrativa. Y quisiera hacer mucho énfasis en eso, que es una también de las funciones del Congreso de la República, que junto con la función política, digamos, eran la explicación del poder de autogestión que tenía la mesa directiva del Congreso para convocar al segundo periodo de sesiones de la legislatura 2019-2020, que debía comenzar el 16 de marzo y que efectivamente, por esa discusión bizantina de si el Congreso, que tiene un mandato político, debía supeditarse a una norma jurídica para poder sesionar, pues se echó a perder un poco de tiempo. Pero no me preocupa tanto el tiempo, porque si uno revisa cuál fue el resultado legislativo, pues uno puede destacar, yo destaqué al menos 14 leyes que me parecieron pues interesantes. No es despreciable el número y el contenido de esas 14 leyes que destaqué como resultado del procedimiento legislativo ordinario. Muy bien, entonces lo que me llama la atención es que, digamos, hayan puesto en duda su naturaleza política. Y en eso quisiera hacer mucho énfasis en este primer punto. El segundo punto tiene que ver con la desconexión. El Congreso de la República, per se,
tiene unos intereses de los propios congresistas, intereses que evidencian pues en la construcción de lo que podríamos llamar el sistema político. Y evidentemente esos intereses están por encima de los intereses de los representados. Y eso se evidencia de una manera muy clara en la desconexión en torno a, pues precisamente entender que la pandemia requería de un Congreso proactivo en todas sus funciones. Y digamos que ese retraso mental de entender que ellos tenían un mandato político que no puede estar supeditado a una disposición jurídica, pues precisamente lo que demuestra es que frente a lo que no les conviene, pues ellos toman una decisión miedosa y esperan que las otras ramas del poder público resuelvan en el marco de sus competencias. Entonces, quisiera en este segundo punto resaltar que esta desconexión pues va muy relacionado de eso que hablé en el primer punto, y es que, digamos, se puede reflejar en esta actitud miedosa, en esta actitud reticente a ejercer funciones como Congreso de la República, pues se puede notar una desconexión con la realidad. En una pandemia, cuando evidentemente se declara una situación de salud a nivel internacional y después esa decisión se convierte en un estado de excepción, pues evidentemente requiere inmediatamente, sin que ni la Constitución ni una ley lo diga, que el Congreso ejerza sus funciones, las funciones en favor no de sus intereses como élite política, sino las funciones en aras de garantizar unas condiciones económicas, sociales, que le permitan a los ciudadanos salir adelante en ese contexto específico. Es decir, a mi modo de ver, primaron los intereses de élite, de clase política, que están muy asociados con los efectos políticos de las decisiones sobre los intereses de los representados, de los ciudadanos. No me parece, digamos, que sea algo sorprendente. Me parece que esta situación nos permitió evidenciar una episteme congresional, es decir, una forma de pensar habitual de los congresistas. Entonces, esto, pues, evidentemente, es el segundo punto que quiero tomar, va muy de la mano con lo otro. Son muy hábiles para unas cosas, pero para otras son demasiado, digamos, temerosos. En todo caso, me parece que sería excesivo seguir diciendo o seguir proliferando la fórmula de la patología de las instituciones. Nosotros, los académicos, normalmente estamos permanentemente llorando. Tenemos un llanto teórico, dice la profesora Lina Buchel Ibarra de la Universidad ICESI de Cali, en torno a cómo funciona el Estado. Es que el Congreso no sirve. Es que el gobierno no sirve. Es que la Corte Constitucional no sirve. Yo quisiera que, a pesar de los puntos 1 y los puntos 2, pues digamos que tengamos una actitud realista frente al Congreso. Ese es el Congreso que tenemos. Es decir, los puntos, el punto 1 y el punto 2, no significan que pues debamos prescindir del Congreso. Todo lo contrario, el Congreso juega un papel muy importante en la democracia y nosotros todavía le estamos apostando a una democracia, y creo que eso lo compartimos con los demás compañeros que estamos aquí discutiendo, y por tanto pues se requiere que el Congreso ejerza todas sus funciones, y por eso hacemos la discusión sobre la desconexión con los ciudadanos, y por eso hacemos la discusión sobre la incapacidad para entender cuál es verdaderamente su función. En esa medida, me gustaría invitar a quienes están escuchando esta idea número 3, es que superemos esa idea de que el Congreso, como no funciona óptimamente, entonces nosotros somos una especie como de Estado fallido y por tanto tenemos un Congreso fallido también. Digamos, eso no sirve, eso no es verdad, para empezar, porque en parte la movilización ciudadana y el activismo judicial inician pues con decisiones legislativas o judiciales. Es decir, si usted mira esas 14 leyes que yo destaco de la legislatura pasada del segundo periodo, pues yo identifico leyes que considero muy importantes para los ciudadanos,
no porque per se las leyes vayan a transformar las realidades, sino porque los ciudadanos en estos 30 años de constitucionalismo nos hemos acostumbrado es que las sentencias y las leyes no se cumplen a no ser que las exijamos a través del litigio o a través de la movilización social. Entonces, para mí no es despreciable la labor que realiza el Congreso a pesar de sus grandes defectos estructurales. Pero no me gusta repetir o reproducir la fórmula de la patología de las instituciones porque nos hace ver como sujetos subalternos, como si en otros lugares del mundo sí tuvieran un Congreso fabuloso y nosotros tenemos un Congreso tropical, mediocre, débil, fracasado. Yo creo que pues debemos superar esa baja autoestima institucional. Ese es el tercer punto. Y el cuarto punto es que el Estado Social de Derecho que proclama la Constitución Política como una utopía, pues digamos, ha tenido un actor muy importante, la Corte y la ciudadanía. Pero el gobierno y el Congreso han sido actores reticentes a involucrarse en la construcción del Estado Social de Derecho. Por tanto, tenemos políticas gubernamentales que contradicen el modelo económico de la Constitución con el aval de la Corte Constitucional y tenemos, por otra parte, un Congreso perezoso a la hora de materializar a través de la producción legislativa, pues transformaciones que requiere el Estado para responder mejor a las necesidades, sobre todo en materia económica, social y cultural, y en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos colectivos y del medio ambiente. Entonces yo quisiera, digamos, dejar hasta ahí estas 4 primeras ideas, pero haciendo énfasis en la última. Lo que hoy, en estas condiciones de pandemia, en los efectos económicos y en los efectos humanos que la pandemia está generando en el país, porque la realidad no es el Congreso per se, el Congreso es un medio, la realidad es, asomémonos a la ventana, y el derecho cuando discute estas cosas no puede olvidar la realidad, sino que debe partir de ella. Pues yo creo que lo que hoy estamos viendo no es si hay una ley quinta que habilite a, si hay que, digamos, ser parte del gobierno o ser parte de la oposición o ser independiente, pues eso lo dice la ley. Pero mi pregunta de fondo es, y con esto cierro, es ¿qué está haciendo hoy el Congreso para responder a el país que se está destruyendo económicamente y al país que está sufriendo socialmente? Solo por hablar de los efectos de la pandemia, sin hablar de nuestros problemas históricos, como el conflicto armado interno, como las múltiples violencias, como la poca presencia, la ausencia absoluta del Estado en algunos territorios. Entonces, creería que mi pregunta es, legislativo, ¿usted qué está haciendo para resolver el problema presente que está generando el COVID sobre la economía y sobre el ejercicio de los derechos de los ciudadanos? ¿Qué está haciendo usted respecto a eso? ¿Cierto? Creo que en este momento están embelesados con la función electoral. Me gustaría hablar de la función electoral más adelante porque para mí no es despreciable, pero creo que, digamos, en este momento están haciendo componendas para definir si son de oposición, de independencia o de gobierno y si, cómo se organizan de tal suerte que nombren a sus amigos en estos cargos. Ya pasó el defensor, está el procurador, está el cargo de magistrado de la Corte Constitucional y como Bernal Pulido dejó votado el cargo, entonces ahora también el presidente de la República, cuando no le tocaba, tiene que ternar a 3 personas para escoger el reemplazo del magistrado Bernal Pulido. Entonces, la función electoral es muy importante y me gustaría hablar de eso más adelante. Muchas gracias. Bueno, muy amable, profesor Diego. A mí que voy viendo la pregunta, después me la contesta cuando se llame. Sí, no conozco yo experiencias, pero creería que no hay, porque los congresos son las instituciones estatales más primitivas y arcaicas que uno pueda encontrarse sobre la faz de la tierra. Muy bien. Ha habido políticas sobre gobierno electrónico, ahora se llama de forma muy sofisticada gobierno digital, que es lo mismo pero con palabras más bonitas. Y yo creería que esa es una experiencia análoga
que debería tener en cuenta el Congreso, y creo que incluso Robledo y todos los de la oposición, digamos, están cayendo en un error al creer que el Congreso es solo el Congreso presencial. Esa me parece a mí que es otra discusión bizantina torpe, porque debemos es avanzar hacia una ciudadanía que cada vez es más digital y electrónica. Y entonces negarse a la posibilidad de pensar en un congreso electrónico o en un congreso digital, pues sencillamente es ir en contra de la realidad. Pero no me parece, digamos, algo increíble, porque representa la desconexión que incluso los partidos de oposición también tienen con la realidad. Muchas gracias. Bueno, antes de seguir, darle nuevamente la palabra al doctor Daniel Fabián para que de pronto vaya materializando más. De esto hay mucho para hablar, por supuesto. Comparto total y absolutamente lo dicho por todos ustedes, y ahora lo último que ha hecho el profesor Diego, es que esto tiene una implicación económica más importante de lo que uno se imagina. Y voy a lanzar una pregunta para ustedes tres, para cuando ya terminen sus participaciones, nos las contesten acá. Es que es muy preocupante. Mire, el tema es de Congreso y pandemia, pero ahí se incardina, se mezcla lo económico, lo social, lo afectivo, todo lo que usted decía, profesor Diego. Y realmente a mí me encanta haber nacido en este país. Al comienzo yo no lo pensaba bien, pero es que este es un país que tenemos que construir, ¿cierto? Y que de verdad lo vamos haciendo. Hay que ser muy ilusionarnos bastante en eso, pero caminar despacio para ir construyendo lentamente, porque es que ese es el proceso. Eso es lo que nos toca. Mire, la UIS no tenía una escuela de derecho y ahora es una de las mejores del país, y con el tiempo será la mejor y más hacia allá. Pero es construyendo, y el país es de la misma forma, construyendo. Entonces, cuando uno ve, por lo menos no solamente en la academia donde me muevo, sino en el sector empresarial que participo, cuando uno ve que las empresas están cerrando y que salen empleados, que los proyectos se están acabando, entonces uno dice, este Congreso tiene que hacer algo. Y cuando se dice que tenemos que flexibilizar, y cuando usted ve que las entidades financieras, al contrario, endurecieron los requisitos para préstamos, entonces viene la pregunta que le digo: ¿cómo podemos ver nosotros, o qué desenlace vemos un poco de la pandemia, cómo va a pasar esto, y un poco cómo cree que va a terminar el tema legislativo en el Congreso? O sea, esta pandemia, ¿a dónde nos va? ¿A dónde, que, sin que seamos patólogos, por supuesto, hasta dónde nos puede llevar esta pandemia? Y esa pandemia, en consecuencia, hasta dónde nos va a llevar esa situación del Congreso y de la institucionalidad, ¿no? Y por eso estudiar las instituciones es muy necesario, es conveniente. Es tan bueno el estudio que los políticos fingen tener títulos que nunca han merecido, y por eso la invitación que sale aquí a nuestras personas que nos ven es, por lo menos, la invitación a participar, a vincularse en la maestría de Derechos Humanos. Conocer la institucionalidad es más importante de lo que uno se imagina. A veces la gente desprecia estas cosas, y esa es la fuente. Sin esa fuente no llegamos a ningún punto, por eso es muy importante. Bueno, los invitados son ustedes. Profesor Daniel, lo dejo para que termine en su participación. No termine, no, sino para que continúe en su participación en este tema. Muchas gracias. Ahí lo haré. Bueno, muchas gracias al profesor José Orlando, y muy interesante las intervenciones de Edinson y de Diego, que comparto también muchos de los aspectos. Comparto con el profesor Diego el tema de que el Congreso no es solo el Capitolio Nacional, ¿no? Físicamente hablando, y que obviamente las tecnologías sirven para precisamente aprovecharlas en circunstancias más como estas extraordinarias, y creo que ese tema del Congreso digital pues es un tema interesante, o Congreso electrónico, o como se llame, pero yo sí creo que debe también ser digamos, no debe ser la regla. El tema que yo planteé es que yo sí consideré que el 16 de marzo la sesión, el segundo periodo de sesiones, como lo dijo Edison, por los niveles bajos de contagio que había, y creo que ahí falló el Congreso. Más adelante hubiera podido tomar, pero también quiero resaltar un tema que el profesor Diego mencionó y que comparto, y es que el Congreso es completamente autónomo y tiene el suficiente poder para decidir por sí mismo.
no tiene que ir al papá presidente para que le diga lo que tiene que hacer. Todo lo contrario, el Congreso es el que en determinados momentos le debe controlar al presidente lo que puede o lo que no puede hacer. Para eso está el control político. Entonces ahí sí creo que el Congreso era totalmente autónomo y comparto esa apreciación del profesor Diego. Una cosa que dijo Edison que me parece muy interesante, que yo seguramente, que imaginé que hubiera podido ocurrir, y es que por allí algún congresista dijo, bueno, entreguémonos y se cierre el Congreso, ¿no? Pues ahí es donde uno ve que todavía nuestra democracia tiene unos enemigos muy fuertes y muy poderosos, que un representante de la soberanía popular, una persona elegida popularmente en una circunscripción departamental, diga que su función no es importante y que se cierre y que nos entreguemos al presidente. Ese entreguémonos al presidente es como la democracia no importa, importa es un líder, ¿no? Entonces, el término democracia, la república, la participación política queda pues en veremos. Entonces yo creo, y vuelvo a lo que ya había dicho, que así como esta pandemia reveló las deficiencias de nuestro sistema económico y social, también reveló unas deficiencias de nuestro sistema político y de nuestro sistema, de nuestro Congreso. Como dice el profesor Diego, no es para quedarnos en un discurso de que somos, entonces, en ese círculo vicioso de una crítica vacía, no, es precisamente saber esa realidad para proponer qué es lo que hace falta, ¿no? Propuestas hay muchas, yo pienso que hay varias, pues logré decir algunas porque precisamente no sabemos cuánto va a durar la pandemia, no sabemos si va a llegar o no la vacuna pronto, no sabemos si la vacuna va a ser efectiva, es decir, estamos en un mar de incertidumbres. Entonces, lo que sí se necesita es avanzar rápido en decisiones autónomas del Congreso. E insisto, sea como sea el Congreso, se tiene que reunir virtualmente, pero yo considero que así como se están abriendo otros sectores de la economía, sectores en general, ¿no? Hoteles y demás, ¿cómo es que no es posible abrir el Congreso físicamente para que por lo menos vaya la mesa directiva y sus voceros, ¿no? Para que sesione, para que también haya ese escenario. Es decir, se piensa ya abrir cines, que no es para la sociedad, para la democracia, y no se va a abrir el Congreso físicamente. Yo pienso que sí. Es decir, un Congreso bimodal, o no sé cómo llamarlo, en el que haya una representación físicamente de las mesas directivas, los voceros de los partidos o líderes de los partidos en cada comisión y en plenarias, y el resto a través de las tecnologías, de la información y la comunicación, de las TICs. Entonces, ese debe ser una reforma. Eso, claro, hay que reformar ya con más calma, pues la ley quinta del Congreso, ¿no? Es una ley antigua ya de 27 años, como muy bien lo decía Edison, el Internet y las tecnologías de esa época no son las mismas de ahora, hay que reformarlo, pero eso implica unas mayorías, pero mientras tanto hay que tomar unas decisiones administrativas y ahí también comparto lo que dice el profesor Diego, el Congreso cumple de todo tipo de funciones también administrativas, entonces a través de una resolución de la mesa va a ir tomando pues las decisiones que se consideren en ese sentido, ¿no? Entonces, pero sí urge una reforma a la ley quinta con calma y yo creo que frente a una de las preguntas que Edison, uno de los temas que Edison me planteó cuando propuso este conversatorio, era posiciones, digamos, en contra o a favor de cerrar el Congreso. Lo que un Congreso, vuelvo, insisto, no puede hacer es estar cerrado. Es decir, una democracia no puede darse el lujo de no tener un parlamento, un Congreso, un órgano de representación popular. No puede haberlo. Esas ideas deben erradicarse del pensamiento. Todo lo contrario, hay que fortalecerlo. Y para eso está la educación también. Entonces, yo sí considero que contrario a cerrar el Congreso debe estar permanentemente abierto, vigilante, controlando, legislando. Y el profesor Diego nos dijo 14 o 17 leyes salieron, es decir, no es que no hubiera hecho algo, nada, algo hizo, ¿no? Algo hizo, claro, por supuesto. Entonces significa
que el Congreso sí es importante para una sociedad, ¿no? Ahora, Aunque vuelvo e sea, insisto. aunque sea la ley del carriel, ¿no? Aunque sea... Sí, exacto. La Siempre ley del habrá, siempre carriel, habrá. la pena de la prisión perpetua, bueno, otras cosas. Dejo ahí para, digamos, cerrar eso. eh, y precisamente mi punto central es, independientemente de las circunstancias de la pandemia, de la virtualidad mayor o menor, el Congreso debe estar operando permanentemente. Si se necesita la virtualidad de las TIC, pues bien, hacer uso de eso, pero que eso no sea excusa para cerrar el Congreso a cal y canto, para no permitir los derechos de la oposición, para no permitir control político, ¿no? Vuelvo e insisto, es una ayuda, como estamos en nuestras clases de forma remota a través de la TIC, son ayudas, pero la educación no puede parar, ni el Parlamento puede parar, ¿no? Ni la justicia puede parar, porque ese es otro problema, la justicia duró cerrada 3 meses, ese es tema de otro conversatorio. Mucho y grave, gravísimo. Gravísimo. Entonces, esas instituciones no pueden parar, ¿no? Entonces, esa era mi reflexión y pues ya para finalizar agradezco nuevamente a todos por sus intervenciones y nuevamente a Edinson por su iniciativa. Muchas gracias. Profesor Daniel, muchísimas gracias a usted. Se aprende bastante, por supuesto que sí. Bueno, Edison, tiene usted la palabra para que sigamos redondeando nuestro tema. Bueno, yo creo que un factor fundamental para que no se reuniera presencialmente el Congreso fueron las mayorías de gobierno que se tienen en este momento. De hecho, pues la propuesta que les comentaba de cerrar el Congreso vino de un representante de gobierno. Y pues, ¿a quién más le interesa que no se reúna el Congreso, que no haya deliberación, que no haya un efectivo control político, sino a las mayorías de gobierno? Nos dimos cuenta en medio de esta pandemia que cuando unos congresistas de oposición intentaron ingresar al recinto, de una, pues las mayorías a prohibirles que hacían allá, que tuvieran cuidado con su salud, cuando ellos estaban con todos los protocolos de bioseguridad. Y pues nos hemos dado cuenta que no es lo mismo hacer el debate, la deliberación virtualmente, porque hay problemas de internet, les apagan el micrófono, se ve el saboteo presencial y virtualmente esto se duplicó, y más si es una congresista mujer, el doble de saboteo. Entonces, la virtualidad evidenció esto. Yo sí pues considero que el hecho de que la oposición gestionara, que tratara en lo posible de que se reuniera presencialmente si era posible, o si no, de forma mixta, para hacerle control, para hacerle fiscalización, porque estamos todos al amparo del gobierno nacional y lo que el presidente quiera expedir. Entonces, pues, desde mi perspectiva, pues un aporte de la oposición fue que pudiéramos sesionar, o sea, se superó el debate bizantino, como decía el profesor Diego, pero no, lo inconstitucional era que el Congreso no se reuniera, y que un Congreso cerrado de nada sirve. Entonces, pues, desde las diferentes comisiones, especialmente la comisión séptima, que es la comisión del tema social en la cual hago parte, se llevaron a cabo una gran cantidad de audiencias, se exponía la situación de los independientes, de los vendedores informales, de una gran cantidad de personas que la está pasando, todavía la sigue pasando bastante mal, y no encontraba soluciones por parte ni del gobierno local ni del gobierno nacional, y le pedía muchas personas llorando pues al Congreso que visibilizara esa situación, que tratara de ayudarlos, porque no, les exigían un encierro, una cuarentena estricta, un aislamiento, pero esas personas no tenían cómo sortear este encierro. Entonces, pues, por parte de la oposición se ha radicado un proyecto de ley de renta básica. El gobierno nacional pues no le suena de mucho esta idea. Esta renta básica no es una renta básica universal como la han ridiculizado algunos, es una renta básica para los que la necesiten. También varios congresistas de la oposición y algunos independientes han puesto de presente la necesidad de matrícula cero en las universidades públicas, y algunas universidades ya han flexibilizado este tema y han permitido que muchos estudiantes, que sus padres, ellos mismos se quedaron sin trabajo, puedan este semestre estar matriculados. También hay un proyecto importante, pues, de varios partidos, sobre la dignificación del talento humano en salud. Hasta ahora, con la pandemia,
se vino a dar cuenta el país de la necesidad de que estas personas sean remuneradas. Hay casos de enfermeros, enfermeras, médicos que llevan meses esperando sus pagos y muy imposible, no cuentan ni con los protocolos mínimos de bioseguridad para ejercer su labor. Entonces, ese es un proyecto de varios partidos, tratar de dignificar el talento humano en salud. Un poquito adelantándome como a la pregunta del profesor José Orlando de el desenlace, cómo va a terminar el tema legislativo, la institucionalidad. Yo creo que si algo ha permitido esta pandemia y el hecho de que se reúna de manera mixta, porque en este momento hablo por Cámara de Representantes, la mesa directiva asiste presencialmente, asisten voceros de los partidos, en temas de control político asiste presencialmente el citado y el citante, o es el deber ser, si no asiste debe justificarlo. Y yo creo que también de la mano con el profesor Diego, el Congreso va mucho más allá de ese grupo de personas que se reúnen acá en el Centro Histórico de Bogotá. Eso va mucho más allá. Lo importante que yo creo que ha permitido esta pandemia es que los ciudadanos ejerzan un control sobre las personas que eligieron, que no se quede únicamente el día en que votaron, sino que efectivamente mire cómo vota el congresista el que eligió, cómo vota el representante de la Cámara de su región, y fiscalice esa gestión, qué proyectos de ley pasa, qué proposiciones, qué debates de control político. Y yo lo que veo es que la virtualidad le ha permitido por lo menos a la gente estar pendiente de porque ya tanto transmisiones de comisión como de plenaria las suben a YouTube, entonces es más fácil que la gente pueda acceder, los que pueden acceder, pues. Pero sí siento que ha permitido por lo menos congresistas que nunca se escuchaban, por lo menos como que la ciudadanía diga, ¿y este señor qué hace allá? O no sé, le ha permitido la virtualidad que la gente esté más, pues esa es la lectura que yo tengo, ¿no? Que esté pendiente de la función de las personas que eligieron para representar unos intereses regionales, unos intereses nacionales. Entonces, pues esa es la lectura que yo hago. Los congresistas que no estén a la altura de las necesidades que tenemos en este momento, pues pensaría uno que la ciudadanía les va a dar la espalda a la hora de que ellos quieran reelegirse. Eso sería por ahora. Muchas gracias, Edison. Profesor Diego, dejamos en todo oídos. La verdad, ha existido un planteamiento bastante interesante de todas las situaciones. Se nota la academia, profesor. Yo soy un poco vehemente, pero quisiera enfatizar en dos cosas. La importancia de las instituciones, pero la desconexión con la ciudadanía. Eso, en conclusión, nos lleva a una necesidad de transformar las instituciones, aumentando la participación de los ciudadanos. El profesor exmagistrado Cepeda hablaba hace unos días en una entrevista que le hicieron en La Silla Vacía, que él llama a esto el efecto horizontal de participación. O sea, la gente no quiere solamente participar en las elecciones, como hablaron mis compañeros, colegas, sino que también desea participar más en la gestión de las instituciones, en la cotidianidad. Y eso, digamos, es un reto. Lo vemos en la universidad, administraciones tradicionales que no gustan de transformar el esquema de participación. Y si lo vemos en la UIS, que es una institución académica, ahora cómo será en un municipio, cómo será en el Congreso, cómo será en la Casa de Nariño. Entonces, ese es el reto a largo plazo. Me gustaría, centrando mi planteamiento en ideas, en retos de esta tercera legislatura, porque lo que se instaló el 20 de julio es el tercer año legislativo de este Congreso, que como todos sabemos tiene 4 años legislativos. Entonces, el último año casi que siempre, Edison no me deja mentir, el último año legislativo es un año perdido. La mayoría, digamos, de académicos, Congreso Visible, La Silla Vacía, para nombrar dos instituciones, digamos, interesantes y respetables al respecto, siempre nos han dicho que el cuarto año legislativo, sobre todo el segundo periodo, es realmente, digamos, frío, invierno total. Pues porque el Congreso está en campaña política. Entonces, evidentemente, este tercer año
es muy importante. Era muy importante antes, pero ahora en condiciones de COVID-19 se vuelve fundamental. Y entonces yo quisiera empezar poniendo en la discusión un proyecto de ley que ya empezó su trámite, su discusión, y tiene que ver con el proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2021. Entonces, esa discusión debe ser fundamental en el marco de esta coyuntura. Si es fundamental cuando estábamos en la normalidad, en donde todos nos poníamos alerta, al menos los que estamos cuidadosamente parándole bolas a la hechura del presupuesto nacional, pendiente de cuánto para educación, cuánto para defensa, cuánto para ciencia, cuánto para salud. Imagínense lo pendientes que debemos estar en estas circunstancias. La confección del presupuesto nacional para el año 2021 es fundamental para entender cómo el gobierno espera recuperar la economía y cómo el legislativo, al participar en la discusión de este proyecto de ley, pues también plantea una visión de país económico y país social en el 2021. Porque resulta que plata sí hay. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, determinó no cumplir la regla fiscal. Y eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Es que si uno solamente estudia derecho constitucional hasta el catálogo de derechos y no cuánto cuestan los derechos, pues uno se vuelve un populista constitucional. Y hay que tener mucho cuidado con la financiación de los derechos. Y en Colombia, el gobierno se creó el tema de la regla fiscal y de la sostenibilidad fiscal, ¿no? Como para controlar la materialización de los derechos. Y ustedes saben todo lo que implica este asunto de la sostenibilidad fiscal frente a decisiones de la Corte Constitucional o de los jueces en general. El Ministerio de Hacienda decidió que no va a cumplir la regla fiscal. Eso quiere decir que el país se va a endeudar o se está endeudando o ya se endeudó muchísimo más que lo que advertía con prudencia esa regla fiscal, porque yo también creo que el país no puede salir desbocado a endeudarse en los organismos multilaterales de financiación. Pero entonces la discusión de que dinero no hay es mentira, porque el presidente Duque nos dijo esta semana que el plan de transformación que tiene pensado el gobierno realizar asciende a la suma de 100 billones de pesos. 100 billones de pesos que al mediano y largo plazo nos van a generar un problema fiscal de mucho cuidado. Y ahí, cada peso que invierta el gobierno nacional en determinada área de los sectores administrativos que impacten las políticas públicas que beneficien o no a la ciudadanía va a ser fundamental, y ahí el Congreso juega un papel fundamental, importantísimo, irreemplazable. En esa medida, yo sí quisiera que hubiera un Congreso atento a ese debate y que planteara una discusión del presupuesto desde una perspectiva de excepción, no un trámite de presupuesto ordinario, como tradicionalmente se hace, sino un trámite del presupuesto nacional en el marco de una excepción. Eso me parece muy importante. Lo segundo es el tema de participar más activamente en la modificación de los decretos legislativos que ha expedido el gobierno nacional en el marco de la declaratoria de los dos momentos de emergencia. Entonces, el artículo 215, que nos habla de este estado de excepción específicamente, el artículo 215 de la Constitución nos dice que el gobierno hace un informe al Congreso y que el Congreso puede, durante el año siguiente a la expedición de la declaratoria del estado de excepción, puede modificar, derogar o los decretos expedidos por el gobierno nacional, que como sabemos son decretos legislativos. Entonces ya hay algunas iniciativas en ese sentido en el Congreso, y es muy importante que el Congreso le pare bolas a esos decretos, y ahí hay en el 215 una división entre aquellos que son de iniciativa gubernamental y aquellos que son de iniciativa del Congreso, que puede modificar permanentemente. No tiene, un límite en el tiempo. El término de los
del año no se aplica cuando el Congreso es el que tiene la iniciativa de presentación de proyecto de ley. Entonces, ese es el otro elemento. ¿Cuál es el papel de control que le está haciendo? Que la Corte Constitucional desde el año 94 en una sentencia dice que también es una manifestación del control político. Los decretos legislativos para la audiencia, como todos sabemos, son decretos en donde el presidente de la República asume motu proprio funciones extraordinarias del legislador. Entonces, si yo tengo una competencia, yo tengo que controlar esa competencia, porque si no me va a sustituir en mis funciones. Y por eso va de la mano la siguiente conclusión: no es posible declarar más estados de excepción. Ya no hay fundamentos fácticos ni jurídicos para mantener el estado de excepción. Le corresponde en este momento al gobierno llevar sus proyectos de ley para transformar la economía y para transformar la sociedad, beneficiando directamente a los ciudadanos, directamente al Congreso de la República. Yo he escuchado ya en televisión a, como dice Fabián, congresistas, pero no solo del partido de gobierno, sino de Cambio Radical y del Partido Liberal, hablando de que el gobierno debe renovar la declaratoria de estado de excepción. Gravísimo error. Si eso sucede, el legislativo declinó, el legislativo ha declinado en su capacidad para hacer transformaciones a través de la ley y le ha dado esa competencia al presidente. Es que lo que estamos hablando es que el presidente está reemplazando jurídicamente al legislativo. Por tanto, el control político es fundamental, no solamente respecto de los decretos que ya se expidieron, sino que yo tengo que limitar esa facultad, porque entonces yo ¿para qué existo? ¿Para qué le estamos pagando a un Congreso después de 2 estados de excepción? Un Congreso que ni siquiera en la primera declaratoria sabía muy bien que tenía un fundamento político y no jurídico en el ejercicio de sus funciones. O sea, un Congreso que ni sabe para qué fue elegido. Eso es inadmisible. Y por tanto, debería hasta abrírsele procesos a esos congresistas y había que hacer un proceso para dejarlos sin salario. Oiga, que es que yo no quiero trabajar, que el presidente siga haciendo el papel de nosotros y nosotros aquí chévere peleando por bobadas. Esa es una falta ética del congresista. Y sería muy importante revisar ese estatuto de la ética del congresista y tratar que los ciudadanos nos organizáramos alrededor de esa omisión. Nosotros hemos tenido 30 años un Congreso omitivo para implementar el Estado Social de Derecho y ahora quiere seguirlo haciendo en circunstancias excepcionales. Muy bien. El tercer punto es que la situación específica, y con esto termino, nos ha planteado que no tenemos soberanía científica y tecnológica en Colombia. Nosotros no tenemos soberanía militar, no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos soberanía geopolítica. Y ahora el COVID nos ha mostrado que toda esa plata que se le entrega a las universidades, y esto es una autocrítica, no ha impactado científica y tecnológicamente el país. Es que en Guatiguará tenemos unos edificios hermosos desocupados, en donde el único efecto científico que generan esos edificios es puntos salariales para los profesores. Pero no están creando nuevos equipos, es que no hacemos ni mascarillas. ¿Para qué tanta plata del Estado invertido en ciencia, tecnología e innovación si nos toca comprar equipos a Alemania? Y haga la fila. Nos toca comprar insumos médicos en Estados Unidos, pero Estados Unidos primero compra para ellos. La vacuna, no, que nos toca asociarnos con uno y con el otro. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene soberanía científica y tecnológica. En esa medida, creería que el reto principal del legislativo es emprender una reforma constitucional y la adecuación legislativa para convertir a Colombia en un Estado que sea capaz de generar ciencia para los ciudadanos, tecnología para los ciudadanos. Porque es que lo que nos muestra el COVID es lo que viene en el siglo XXI. Situaciones emergentes
para las cuales no estamos preparados. Y en esa medida, creería yo que la ciencia se convierte lo que fue el trigo para la Revolución Francesa de 1789. ¿Sí estoy bien? Sí. En esa medida, la ciencia se convierte en el caballito de batalla del siglo XXI y ya venía mostrando indicios de eso, pero ahora el COVID lo ratifica. Y eso no significa que la ciencia sea el único problema, significa que va a ser el problema del futuro. Y por eso el legislativo debe pararle muchas bolas a eso, porque estamos botando la plata de la ciencia y la tecnología en cosas que no afectan en verdad a la salud pública de los ciudadanos. ¿Cuánta transferencia de tecnología hay? ¿Cuánta capacidad para impactar la educación si es que a los niños todavía los estamos formando con abacus? Si es que todavía los niños no saben sino solamente jugar con los celulares y las tablets. Nosotros, universitarios con doctorado, con magíster, nosotros no sabemos de tecnología. Desperdiciamos el 80% de las funcionalidades de los dispositivos porque nosotros no tenemos cultura tecnológica y científica. Entonces, ahí hay alrededor unos retos que considero importantes. Resumo, presupuesto de 2021, fundamental. Modificación de los decretos legislativos porque en esa competencia el Congreso no se puede dejar ganar. Y tercero, el tema de la soberanía científica y tecnológica que es fundamental para transformar esta situación, solamente por nombrar esa arista, solamente por nombrar esa arista. Y cuidado con los magistrados de la Corte. Una ñapa, profesor José Orlando, la ñapa es la siguiente: cuidado con la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. Tenemos 3 candidatos en este momento, pero Duque va a nombrar a alguien de la Sergio Arboleda en la terna. Y yo sí voy a decir algo, pero hay casas de estudios jurídicos. Entonces, que llegue uno de externado, yo no me pongo bravo. Que llegue uno de los Andes, de la UIS, de la UNAP. Pero es que la Sergio Arboleda enseña filosofía del derecho con Santo Tomás de Aquino. Entonces, a mí me preocupa mucho, digamos, esa proliferación de escuelas de derecho de baja calidad. Y yo creo que la Sergio Arboleda todavía tiene mucho que demostrar en el país para mostrarse como una casa de estudios que produce defensores del pueblo, presidentes de la República y magistrados de la Corte Constitucional. A mí que no me vengan con esos cuentos. Muchas gracias. Bueno, profesor Diego, no vaya por la Sergio, yo, por allá no le van a invitar a un café. No, pues muy agradable. Profesor Diego, usted acaba de describir lo que somos, un país no en vías de desarrollo, un país subdesarrollado. Y eso es una cosa transversal a todas las circunstancias. No, pues agradecerles a todos. No sé, yo quisiera que al despedirnos nos diera una palabra de optimismo para lo que viene. Una palabra, como le digo yo a veces a los alumnos, defínanme en 10 palabras, y a ustedes que son más hábiles, en una de optimismo para esto de Congreso y pandemia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, doctor Daniel, lo dejo con esa palabra y muchísimas gracias. Un placer enorme haber estado compartiendo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, a las exposiciones, a los planteamientos tan interesantes que acaba de hacer el profesor Diego, los cuales comparto muchos de ellos, muy interesantes. Y lo que él dice al final, ojo con la elección del magistrado de la Corte Constitucional, pero que no nos vaya a salir como un externadista como Bernal Pulido, ¿no? Un sabanero camuflado, sí, camuflado. Pero bueno, eso fue uno de los grandes errores que cometió el anterior presidente, que cometió varios, que no tenía ni idea de ese tipo de cosas y nombraba al que le dijeran, ¿no? Pero bueno, para terminar, y como dice el profesor José Orlando, pues una palabra es lucha. Hay una hermosa frase que está en los mandamientos del abogado, de Eduardo Cutir, que dice que el mandamiento es lucha, ¿no? Tu deber es luchar por el derecho, pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Y lo conecto con el famoso libro de Rudolf von Hering, La lucha por el derecho. El derecho es una lucha, entonces a nosotros no nos regalan los derechos,
Nosotros luchamos por los derechos y nos los reconocen en las normas. Y los derechos que hoy tenemos es porque hubo sangre, sudor y lágrimas de nuestras generaciones pasadas. Entonces, hay que luchar con los medios que podamos, pacíficos, legítimos, tranquilos, con el mismo derecho que nos da muchas herramientas, pero luchar. Entonces, la palabra sería lucha. Muchas gracias a usted, Muchas profesor. Antes que darle la palabra a Edison, profesor Diego, hay dos cosas que faltan para que se empeoren. Uno, lo que usted acaba de decir, el cupo de corte constitucional, porque si llega el que no queremos que llegue, se dañó el equilibrio allá. Y dos, un cupo en la Junta Directiva del Banco de la República. Ahí hay dos cosas que van a determinar el cambio de poder, y si llegan a lograrse, sí, creo que la lucha va a ser más difícil. Edison, lo escuchamos para terminar, por supuesto. No, muchas gracias a ustedes por haber coordinado el evento. Esas discusiones tienen que salir del Congreso, se tienen que hacer en la academia, y pues, yo sí no comparto esa teoría que somos apáticos. Yo me he dado cuenta de pues, las nuevas generaciones están más pendientes, ya sea por redes sociales, de revisar lo que está pasando, y no, pues ya como que no sé, veo pues en nuestro país que estas generaciones se están despertando y ya están cuestionando la forma en que se ha manejado el país a lo largo de la historia, pues el país que nos tocó. Y pues la palabra que siguiendo la dinámica del profesor José Orlando, yo creo que control social, esa sería pues la palabra, interesarnos en lo público, y es de el ejercicio que uno haga, no sé, desde el trabajador, el estudiante, cualquiera, el médico, interesarnos por lo público, que al final debemos que renovar una clase política que ha tomado las decisiones y nos tienen en esta situación. Entonces la palabra es control social. La misma para terminar. Yo creo que mi palabra es deliberar. Hace poco participé en un conversatorio con la Paca Zuleta y un profesor de la Escuela de Gobierno de los Andes. Yo participé evidentemente como observador porque quería entender qué estaban tratando de pensar en esa casa de estudios. Y la conclusión a la que llegaron es que debería haber una especie como de acuerdo entre todas las diferentes visiones ideológicas del régimen o del sistema político para tratar de sacar al país adelante. Yo contradigo esa visión. A mí me parece que la tendencia de que porque lo dijo los Andes o la Nacional o lo dijo no sé quién en Bogotá, entonces todos debemos seguir por ahí, a mí eso me parece un peligro ético, además de epistemológico. Entonces mi palabra es deliberar desde el pluralismo político, es lo mejor que en este momento le puede pasar a la actividad legislativa, no perder esa capacidad de cumplir con todas sus funciones a cabalidad, no solo con la función legislativa o la función constituyente, sino que en este momento es fundamental la función de control, y por eso insisto en la deliberación. Mi crítica a Waldron, que también es muy parecida a la de Daniel con la que comenzó el conversatorio, estriba como la del profesor Roa Roa, que fue un documento que por primera vez me compartió Edison a mí. Gracias. La visión de Roa Roa es que no es que los 4 casos de core of the case no se puedan aplicar en Colombia hoy. El problema es cuándo los vamos a aplicar. ¿Sí? O sea, el problema es que esas ideas no se pueden aplicar porque tenemos un Congreso de muy poca deliberación, de muy poco pluralismo. Entonces, la idea, yo sí espero, es que podamos y que el COVID sea, digamos, un escenario propicio para generar una nueva forma de legislar, y al menos que esta situación humanitaria genere en los congresistas una apelación ética a su sentido de la responsabilidad. Transformar el legislativo es fundamental para que la transición económica y social en el país derivado del efecto del COVID sea una transición democrática. Y ese es el papel fundamental del Congreso, que las transformaciones de este país a nivel económico y a nivel social por los efectos del COVID no sean autoritarias, sino que sean democráticas. Y por eso mi palabra es deliberación. No, pues maravilloso. Vea, luchar y deliberar por un control social.
Ahí están las 3 palabras. Muchísimas gracias, y no sin invitar a todas las personas que nos siguen en las redes sociales para que sigan observando los diferentes escenarios que ofrece la Escuela de Derecho, que son bastante interesantes. Todos son muy buenos, y que participen también desde la academia en este programa de maestría en Derechos Humanos bastante importante. Ahí aparecen los teléfonos de contacto. Muy buenas las asignaturas, los docentes. Tengo la oportunidad de conocerlos, son bastante buenos. Y a todos, muchas gracias, muy amables por la participación, y espero que nos veamos en una próxima, luchando, deliberando con un control social. Buenas tardes y buenas a todos. Hasta luego, muchas gracias.